Bienvenidos una vez más, es un privilegio estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios porque hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Sin Él no podríamos estar aquí de pie, sin Él no podríamos vivir de la forma que Dios nos permite vivir, con tantas bendiciones que vienen a nuestras vidas. Es un privilegio servir al Señor y gracias a nuestros pastores de esta casa que nos dan el privilegio de poder venir aquí y aportar algo de lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, y es una bendición estar bajo de su ministerio. Gracias a nuestros pastores, a todos los líderes de aquí de la casa, y gracias por todo. Y en esta tarde, hoy tenemos por primera vez aquí con nosotros a nuestros suegros, los papás de mi esposa, que vienen por primera vez. Ahí están, pónganse de pie. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Vienen por primera vez a Estados Unidos, llegaron hace una semana y es primera vez que nos visitan aquí, y es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y hoy va a ver a su yerno favorito aquí. Soy el único, no tiene más, entonces por eso, pero es un gusto, está toda mi familia aquí, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi hija, y es un gusto servirle al Señor. Y vamos a comenzar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ha sido una bendición los últimos meses que nuestro pastor ha compartido sobre el apóstol Pablo, y nos ha bendecido en gran manera. ¿Cuántos han sido bendecidos con la serie que nuestro pastor ha traído sobre el apóstol Pablo? ¿Verdad? Y hoy quiero dar continuidad a lo que nuestro pastor nos ha estado trayendo, porque es de gran bendición cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo. Vemos cómo Dios lo usó de gran manera, ¿verdad? Y fue de bendición porque pudo traernos estos escritos con lo que hoy podemos comprender y analizar y ser animados por medio de las escrituras. Yo mi mensaje lo titulé Ánimo para seguir adelante. Ánimo para seguir adelante. No sé, no está ahí, pero así lo titulé: Ánimo para seguir adelante. Porque durante el año hemos pasado por muchas cosas, muchos procesos, ¿verdad? Tanto buenos como malos. Y mucha gente, con el caminar del tiempo, pasan cosas en sus vidas, en nuestras vidas, y no tenemos el ánimo de seguir adelante. No tenemos esas ganas, ese entusiasmo de seguir adelante con lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor ha traído una palabra de ánimo para esta tarde, y yo sé que va a ser de bendición, como lo fue para mí, va a ser de bendición para ustedes. Y hoy quiero comenzar con este versículo que está en Proverbios 18:14. Proverbios 18:14. Dice así, honrando a los tres más grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Repito una vez más: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque me das el privilegio de estar aquí, Señor, aquí en tu casa, Señor, y poder servirte, Señor, poder ser un portador de tu voz, Señor. Hoy te pido, Señor, que quites toda piedra de tropiezo, Señor, todo espíritu de estupor, Señor, que quiera interrumpir, Señor, entre la palabra de Dios y tu pueblo, Señor. Que quites cada obstáculo, Señor, que quites cada ceguera espiritual, Señor, para que ellos puedan recibir, Señor, lo que tú quieres traer a sus vidas, Señor. Y que la palabra caiga en buena tierra, Señor. Espíritu Santo, soy un portador tuyo. Úsame, que seas tú hablando por medio de mí, que seas tú llevándote toda la gloria y toda la honra. Y tu pueblo dice amén. Pues gracias, hermanos. Hoy quiero, como había dicho poco anterior, quiero darle continuidad a lo que el apóstol Pablo nos había estado enseñando con las prédicas del pastor que lo usaba. ¿Y quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un judío, ¿verdad? Era un judío que estaba celosamente cegado por la ley. Él seguía a los cristianos, era perseguidor de los cristianos. Cuando aún no tenía su conversión, el apóstol Pablo perseguía con cartas de los sacerdotes para matar a las personas. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto porque era celoso ante la ley de Dios. Y él pensaba que cualquiera que quebrantara la ley de Dios era digno de ser muerto. Entonces él, cegado, hacía esas cosas y perseguía a las personas. No antes, cuando tuvo su camino a Damasco. ¿Cuántos hemos tenido nuestro camino a Damasco? Donde tenemos nuestro encuentro con el Señor. Él tuvo su encuentro con el Señor y cayó de rodillas
Y ahí Jesucristo se le apareció, le dijo, Pablo, Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí en adelante comienza una historia diferente el apóstol Pablo. De ahí comienza a vivir una vida diferente. Ya no es Saulo, sino ahora es Pablo. Antes era un hombre que perseguía a la iglesia, ahora es un hombre que predicaba para la iglesia. De un momento a otro cambió su vida. Después el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Él predicaba el evangelio en todo tiempo. Él se le daba la oportunidad, iba por todas las ciudades y predicaba, levantaba iglesias. Y muchas veces le tocó que no lo recibían de la mejor manera. Y le tocaba recibir golpes, le tocaba recibir tribulación, cárceles. Pero él al siguiente día decía, vámonos, ¿cuál es el siguiente plan para seguir predicando? Él no paraba, él seguía en todo tiempo y ocasión. Y el Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu Santo le daba testimonio que donde quiera que él iba a ir, lo que le esperaban cárceles, le esperaban prisiones, le esperaban tribulación. Y él no hacía caso a eso, sino que él era ligado a su propósito con Dios y él seguía adelante. Entonces ahorita del capítulo que les quiero hablar, estoy dando un repaso nada más. Después el apóstol Pablo en sus últimos años de vida, el mismo Espíritu le dijo que tenía que ir a Roma ante César. Entonces en el capítulo Hechos 27 vamos a estar leyendo, por favor acompáñenme a Hechos 27. Hechos 27, vamos a comenzar en el verso 7. Entonces, en este tiempo ya el apóstol Pablo, capítulos anteriores, había sido aprendido por su mismo pueblo, los judíos, para castigarlo, porque querían matarlo, querían acabar con él. Pero estuvo de juicio en juicio viendo a cada gobernador y él estaba completamente ligado a su propósito y él estaba convencido a que lo que tenía que hacer era eso. Eran profetas que Dios los usaba para decirle, hey, no vayas para allá porque te van a matar, no vayas para allá, no subas a Jerusalén, le decían, no subas a Jerusalén. Mismos profetas venían y le decían, y él les decía, ¿qué hacen ustedes entristeciendo mi corazón? ¿Qué hacen ustedes diciéndome esas cosas? A la verdad estoy dispuesto a morir por el predicar el evangelio. Sabiendo lo que le esperaba, él estaba dispuesto y estaba convencido cuál era su propósito en esta tierra. Y él decía, yo voy a subir. Entonces dice, bueno, se haga la voluntad. Y subió, fue aprendido por los judíos, fue pasado de gobernador en gobernador. Y él decía, yo apelo a César. Y él es enviado a César, a Italia, a Roma. Entonces él comienza un viaje en un barco. Y es donde la historia que le quiero compartir en esta tarde. Y está en Hechos 27, capítulo 7. Ahora el apóstol Pablo se encuentra viajando a Roma en un barco prisionero, está en estado de ser un prisionero y está en una tripulación donde van a llegar allá y mediante ese viaje ocurren muchos sucesos. Hay tormentas, hay ciclones y todo eso lo que pasa ahí. Entonces el apóstol Pablo comienza esto y dice así, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Lasea, dice el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora ellos ya estaban en el viaje y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, solamente lo pudo ver por el Espíritu, que iba a ser una navegación con perjuicios, iba a haber pérdidas, que no era bueno zarpar de ese día. Entonces el centurión y el marinero de la nave no le hicieron caso, no le dieron validad a su palabra, dijeron no, pues vamos a seguir. Entonces el hombre de Dios les advertía de lo que podía pasar si ellos comenzaban este viaje, pero ellos no le hicieron caso porque Pablo era un prisionero para ellos. No tomaron en cuenta su palabra, entonces empieza un viaje y viene todo este perjuicio que pasa. Aquí adelante vamos a leer en el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto
y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Que a lo que Pablo decía, ¿verdad? Él daba más confianza al dueño de la nave porque representaba pérdida para ellos. Tenían una mercancía de trigo que tenía que llegar a Egipto, entonces ellos no podían parar. Dicen, no, representa pérdida para mí. Pero el hombre de Dios, que era guiado por el Espíritu, ¿él cómo pudo saber eso? Que en el viaje se iban a presentar dificultades. Solamente un hombre guiado por el Espíritu Santo pueda levantarse al tiempo y ver, pero no le hicieron caso. Y muchas veces pasamos así nuestras vidas, cuando pedimos consejo al hombre de Dios y nos dice una cosa, pero nos dejamos guiar por lo que dice nuestras emociones, el vecino, ¿verdad?, la pareja o cualquier cosa, y no tomamos en cuenta la opinión del hombre de Dios, de nuestro pastor. Entonces venimos a consultar a Dios y Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero tomamos más en cuenta la opinión de mis emociones, de mis sentimientos, y nos dejamos guiar por eso, sin importar la voluntad de Dios. Entonces aquí en adelante comienza la historia donde se pone como muy interesante. Al leer Hechos 27, usted lo puede leer completo en casa y parece como de película. Yo al comenzar a leer esto parecía como una película todo esto, porque se pone de verdad muy interesante toda esta historia. Así que si tiene el tiempo, léala en casa por favor. Y dice el verso 13, vamos a seguir con el verso 13. Dicen, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando a Creta. Entonces ellos pensaron que cuando llegó una brisa suave del sur, parecieron que tenían lo que querían. Esto está bueno, vámonos, el día está bien, parecía que todo iba a estar bien. Nadie se imaginaba lo que venía más adelante, ¿verdad? El día estaba perfecto para hacer las cosas que ellos iban a hacer, comenzar el viaje, estaba todo listo. Pero vean lo que dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Perdón, me brinqué uno, es el 15. Y saliendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Acabo de leer el verso 15, dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar. O sea que el viento era tan fuerte, lo que se levantó en contra de ellos, que lucharon y hicieron lo que tenían que hacer para darle, ¿verdad?, para combatir con eso que estaban atravesando, pero no pudieron y se dejaron llevar. Se dejaron arrastrar por la corriente. Y dije, wow, ¿cuántos hemos pasado por eso? Que cuando cosas vienen a nuestras vidas, tribulación, que vienen los problemas, que no podemos con nuestros hijos, con el matrimonio, que quizás no tenemos los recursos necesarios para poder cubrir nuestros gastos y todo eso, y la cosa se pone difícil y nos dejamos llevar, ¿verdad? Somos vencidos por nuestras circunstancias que estamos atravesando. Somos vencidos por lo que está atravesando nuestras vidas. Estamos siendo y muchos luchamos por no querer ser llevados por la corriente. Muchos luchamos para no caer, para seguir adelante. Pero quizás llega el momento que nos cansamos y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por lo que está atravesando nuestras vidas. Los jóvenes ahorita, en este tiempo, somos la generación, pero los jóvenes de 15 a 20 años son la generación más expuesta a la perdición. Hay muchas maneras de perderse. Los jóvenes, como decía nuestro pastor, es más fácil recordar lo malo que lo bueno. Entonces acá, ahorita los jóvenes tienen más cosas malas para irse a lo malo que cosas buenas para buscar lo bueno. Hay más cosas malas ahorita que te dan, que dicen, me rindo, me dejo llevar, que te llevan al fracaso, al rendimiento. Es más fácil soltarte y dejarte caer que seguir escalando. Es más fácil eso. Es más fácil ya no seguir, nomás me suelto, me caigo y no pasa nada, que me arrastre. Pero es más difícil seguir en contra de la corriente. Y estos jóvenes de ahorita están siendo atacados, arrastrados, pero ellos necesitan escuchar la palabra de Dios.
Dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. De salvarnos. Fíjense cómo estaba la situación. No había sol ni estrellas por muchos días. Ahora la navegación se guiaba por las estrellas, por el sol. No tenían una brújula como ahorita, no tenían todo ese sistema de mapas para poder llegar a un lugar a otro. En ese tiempo se guiaban por las estrellas y por el sol. Entonces, si no había por muchos días y la tempestad estaba fuerte, ¿qué iban a hacer ellos en ese momento? ¿Qué iban a hacer ellos atravesando en el mar con un fuerte viento que azotaba la barca y que no tenían ni sol ni estrellas, que estaba oscuro en pleno océano? ¿Qué iban a hacer ellos? Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ahora debemos entender que este era un lugar donde Dios había puesto a Pablo. Dios le dijo, es necesario que compadezcas ante César. Y Dios lo mandó. Dios lo puso en ese lugar. ¿Por qué lo pondría? ¿Por qué atravesaría ese momento Pablo si Dios lo había mandado? Y Dios nos manda por situaciones así donde tenemos que pasar por cosas así. El sufrimiento, el dolor, el sacrificio, ¿verdad? Y nadie queremos pasar por ahí. Debemos que entender que ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Ya habían perdido todas las ganas de seguir adelante. ¿Ya? Nos dejamos llevar y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como ya estaban esperando el momento de a ver a qué horas morimos aquí. Ya habían ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora, los barcos no se hunden por toda el agua que está alrededor de ellos. El barco se hunde cuando el agua entra dentro de ellos. Cuando un barco está en el océano, en el mar, toda el agua que lo rodea tiene un propósito, que es entrar y hundirlos. Pero el barco no se hunde por todo lo que lo rodea. No se hunde por toda el agua que lo rodea. Los barcos se hunden cuando entra el agua en el barco. Y somos igualmente. Estamos rodeados de problemas, de circunstancias. Pero el día que tú permites que entren a ti, ese día te vas a hundir junto con los problemas. Ese día tú vas a darle permiso para que entre a ti y tú te hundas con tu problema. No te vas a hundir si todos tenemos problemas. Todos pasamos por circunstancias. Aquí el que no cojea no tiene un ojo. Aquí todos andamos caminando en este lugar. Todos padecemos de algo, ¿verdad? Y todos estamos en este caminar de la fe, que somos perfeccionados con el tiempo, pero todos pasamos por cosas así. El problema es cuando tú le das autoridad de que entre a tu vida. Cuando tú le das autoridad, entra en tu mente lo que estás atravesando, le das poder. Tú le das poder a tu pensamiento, lo que tú estás atravesando, y eso es lo que tú estás atrayendo a tu vida. Tú le das el poder que tú quieres darle al temor, a cualquier vicio que tú tienes, a cualquier debilidad que tú tienes. El momento que tú dejas que entre a tu corazón, en ese momento te vas a empezar a hundir. No por todo lo que te rodea. Amén. Y en esas cosas, aquí, en este viaje, ellos ya habían entrado quizás como en desesperación, desilusión. Señor, tú nos mandaste aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Tuvieron miedo, perdieron toda esa esperanza. Y todos pasamos por ese momento. Yo he pasado por muchas veces donde no entiendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios por muchas situaciones. Digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro, Señor? Si yo te sirvo, si hacemos... ¿Por qué pasa esto? Y quizás entramos en un momento donde le quisimos reclamar a Dios por lo que está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí entra el desánimo, como aquí, como él dice, pero soplando una brisa del sur, una brisa algo suavecito, y así entra poco a poco el desánimo en nuestras vidas. Entra poco a poco la depresión, entra poco a poco el pecado. Ya cuando nos dimos cuenta, ya estamos bien atrapados, ¿verdad? Y poco a poco entramos y podemos entrar y hay momentos donde parece que confrontamos a Dios por lo que estamos atravesando. Le decimos a Dios, ¿por qué pasa esto? Y muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas por un solo propósito.
un solo propósito. Y muchas veces no entendemos eso. Y muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué pasa esto? Y Él dice, me amas cuando cumplo tus sueños, pero dudas de mí cuando te hago esperar. Te alegras, lo repito una vez más, ¿verdad? Me amas cuando cumplo tus sueños, pero dudas de mí cuando te hago esperar. Te alegras cuando abro puertas, pero te alejas cuando cierro las que no te convienen. Me agradeces cuando te bendigo, pero me rechazas cuando te disciplino por amor. Cantas cuando te doy victorias, pero te resientes cuando uso el quebrantamiento para acercarte a mí. Me buscas cuando sano tus heridas, pero te enojas cuando dejo que la prueba fortalezca tu fe. Me pides paz, pero no sueltas el pecado que te aleja de mí. Me pides paz, pero no sueltas el pecado que te aleja de mí. Y muchas veces entramos en eso con el Señor. Le pedimos cosas, pero no estamos siendo obedientes, no estamos dispuestos a dejar lo que nos aleja de su presencia. ¿Verdad? Amamos a Dios cuando todo está bien, pero cuando pedimos algo y no nos conviene, no nos voluntad, se cierra y nos alejamos. ¿Verdad? Y entonces ahí estaba esa tripulación. Entonces dice el verso 21. Están muy callados, pero ahorita vamos con el ánimo. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido mejor, oh cierto varones, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Dice, hubiera sido mejor, les dije que me escucharan, les dije que no hicieran esto, pero no van, no entienden, no hace caso. Y así estamos nosotros como padres a los niños, te dije que no hicieras eso, pero no entienden, no entendemos, ¿verdad? A veces y ahí vamos y hasta que nos damos de golpe, dicen que el golpe avisa, pues ya, ahí estaban ahí. Entonces les dije, dice, para el hombre de Dios, dice, vean lo que les dice, el verso 22, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, dígalo, ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Vean qué palabra les está dando Pablo ahí. Ahora, vean, no es fácil de creer lo que él está diciendo. Dice, cobren ánimo porque no habrá ninguna pérdida de sus vidas, solamente la nave. Imagínense ahí. Dice, me estás diciendo que me voy a salvar, pero la nave se va a perder aquí en pleno mar. ¿Cómo me voy a salvar? Era difícil de creer, una pregunta contradictoria. Le está diciendo, ánimo, cobren ánimo, levante su semblante, anímense, porque se van a salvar, levántense, pero la nave se va a perder. Joder, dice, ¿y ahora dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer aquí? No había sol, no había luna, no había estrella, estaba totalmente oscuro, con una tempestad en el mar. Dice, pero ánimo, dice, porque les decía, ánimo, porque no se va a perder. Entonces, ánimo, decía él. También Jesús les dijo a las personas, les dijo, ánimo. ¿Saben a quién me recuerda esto? Cuando a la mujer que padecía de flujo de sangre, que tenía 12 años, que él dijo, si solo tocar el borde de su manto de Jesucristo seré salva. Entonces ella fue y tocó el borde de su manto y Jesucristo le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado, levántate. Lo mismo hizo con el paralítico que lo trajeron sus 4 amigos, que había un paralítico y lo llevaron a la casa de Pedro y cavaron en el agujero y lo bajaron. Y Jesucristo le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y también me recuerda cuando Jesucristo comenzó a caminar sobre las aguas, que iba camino a sus discípulos en la barca y ellos se asustaron y les dijeron, ha de ser un fantasma, ¿verdad? Y Jesús les dijo, tengan ánimo, no teman, son yo. Parece ser que primero él les decía ten ánimo porque parecía como que parece ser que necesita que su estado de ánimo, su mentalidad cambie para que pudieran recibir lo que Jesucristo estaba a punto de hacer en sus vidas. Entonces me parece la misma situación aquí, que ellos están atravesando, no tienen el ánimo, están decaídos, y Pablo les dice, ánimo, no se van a perder ninguna de sus vidas, sino solamente la nave. Entonces, el verso 24 dice, el 23, perdón, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. La palabra de Dios siempre llega a tiempo a tu vida. El ángel le dijo: Pablo, no temas, Pablo, no temas. Parece ser que el hombre de Dios había tenido temor en su corazón. ¿Y quién no? Por muy hombre de Dios que sea, el temor llega a tu vida, el desánimo llega a tu vida. Por muy hombre de Dios que seas, también te llega. Los hombres de Dios también pasan por esas cosas. Y le dice: hey, Pablo, ánimo, no temas, Pablo, porque es necesario que padezcas ante César. Ahora, capítulos antes ya se le había revelado que le iba a ir a César. Entonces había una palabra al comienzo de ese viaje. Y parece la tribulación cuando comienza, pero le viene a recordar la palabra: hey, es necesario que vas a ir allá. Lo que estás atravesando no te va a vencer. Es más fuerte tu propósito que la tormenta que tú estás atravesando. Es más fuerte el propósito de Dios en tu vida que lo que sea que estés atravesando. Ánimo, le dice Pablo, no temas, no temas. Y curiosamente, al terminar el año y al comenzar el otro, bíblicamente estudié que la palabra no temas está 365 veces en la Biblia. 365 veces en la Biblia está escrita la palabra no temas. No temas. Así que para cada día del año tú tienes un no temas de parte de Dios. El lunes tienes un no temas, el martes tienes un no temas, el miércoles hay otro no temas, el jueves, el viernes, el sábado y domingo hay un no temas de parte de Dios. No temas, porque el Señor es tu Dios. No temas, no temas. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, esto no es coincidencia. El verso 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Vean la convicción de este hombre de Dios. Vean la convicción que tiene este hombre. ¿Cuál era su situación? Y para decir: yo creo lo que se me ha dicho. Yo creo lo que la palabra de Dios dijo sobre mí. Yo creo lo que Dios tiene preparado para mí, para mi esposa y para mis hijas. Yo creo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Pablo decidió, ahora que ya no podía salvarlos ni el centurión, ni el capitán, ni la nave, ni la experiencia de los marineros. Ya no había nada que los pudiera salvar. Hasta los marineros ya se habían dado ya por vencidos. Pero aparece el ángel de Dios. La palabra de Dios siempre llega a tiempo. No temas, no temas. Ahora, Pablo, y yo confío en Dios. Siempre llega a tiempo. Cuando el ingenio humano no podía hacer nada más, apareció el hombre de Dios. Dice así en el verso 33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que coman por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Parece ser que no todos creyeron y pasaron los días. Y Pablo dice: ya es el 14º día que están así en ayunas y no comen. Coman, ya les dije, porque ni un cabello se caerá de tu cabeza. Ni un cabello. No temas. Cobra ánimo. Cobra ánimo para lo que viene en este año. Cobra ánimo para todo lo que se está atravesando en tu vida. Ánimo. Ánimo para tu vida. Yo confío en Dios, dijo Pablo. Puesto de pie, le dice: varones, iglesia, que lo que ha pasado en tu vida no te quite el ánimo de seguir adelante. Que lo que ha pasado en tu vida no te desanime. Porque es fácil caer en tus pensamientos cuando son dominados por pensamientos malos. Caes y caes en las mentiras que te dicen: no vas a poder, no puedes hacer esto y no vas a lograrlo. Y mira a tus hijos, y mira tu matrimonio, y mira lo que estás atravesando. No calificas para tener este trabajo, no haces esto bien.
y caes en todo eso y tú le das poder a lo que estás pensando. Pablo les exhortaba a tener buen ánimo. Tengan buen ánimo. Aunque mi matrimonio esté mal, dijo Pablo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aunque mis hijos estén apartados de Dios y no les sirven a Dios, yo confío en Dios. Aunque no tenga dinero para comer, yo confío en Dios. Aunque mis hijos estén perdidos, aunque tengan una enfermedad, aunque me hayan dicho que me quedan pocos días de vida, con todo eso yo tendré buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así va a ser. Así que en este día, que es el último domingo del año, cobra ánimo y levanta esa cara que no le debes a nadie. No le debes a nadie. Levanta tu cara y empieza a caminar como lo que eres. Eres un hijo de Dios. ¿Son unos hijos de Dios? Entonces dice, y habiendo, verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Dice el 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron. Aquí se me hace que él estaba haciendo la Santa Cena, pastor. Me recuerda a lo que se hace en la Santa Cena. Y dice, y habiendo dicho, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 266 personas las que había. 276 personas las que estaban ahí en ese barco. Y todas, por un nombre de Dios, se las concedió, dijo, las vidas. Así que Dios puede conceder la vida de tus personas más cercanas que tú quieres. En ti Dios te las puede conceder. Todo lo que estás atravesando, nosotros amamos y queremos personas que queremos que vengan a los caminos. Dios te las puede conceder a ti. Cuando eres obediente y estás ligado al propósito de Dios en tu vida, Dios te concede a ti. Dice, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces eran 276 personas que ya todos habían perdido la esperanza de vivir. Pero llegó el ángel de Dios. En este año que viene tienes 365 veces no temas de parte de Dios para tu vida. No temas, no temas, no temas, por más dura que sea la situación, no temas. Hermano Oscar le han dicho que no tiene tiempo para vivir, pero él no cree eso. Y lo ve usted y trae más ánimo que muchos de nosotros. No tiene su familia aquí, pero tiene a Dios en su corazón. Y le han dicho 2 veces que ya le quedan pocos días, y él se ríe de eso. Y yo le creo a Dios. Y van a venir circunstancias en nuestras vidas que sí, son reales. Vienen a nuestras vidas pruebas, enfermedades que vienen a nuestras vidas, y sí son reales, pero nuestro Dios es más real. Entonces usted está, si confía en lo que le dijeron los doctores, o si confía en que Dios tiene poder para cambiar su situación.